Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas con psicólogos. La idea de este espacio es charlar, conversar y darle un poco de visibilidad a proyectos y cosas nuevas que estén haciendo psicólogos. Básicamente la idea es traer a algunos psicólogos por ahí que salgan un poco de lo tradicional de la clínica para charlar y exponer sobre qué están haciendo. Hoy estamos con Francisco Cáceres. Fran, bienvenido. No sé si te querés presentar brevemente, contar un poco qué haces. Bueno, yo soy Francisco de Chile, soy psicólogo clínico y les vengo a compartir mi experiencia usando inteligencia artificial en la práctica clínica. He desarrollado hartas herramientas, he ido probando hartas cosas y mi idea de hoy es pues compartir lo que he ido descubriendo, aprendiendo en ese camino. Bien, excelente. Sí, yo, como le dije, hace un par de semanas tuvimos con Fran una llamada grupal dentro de mi programa de mentoría y una de las cosas que dije como introducción era que me parecía, primero algo súper como, no sé si decir en tendencia, pero que está pasando hoy, la IA y ChatGPT creo que más que nada, pero la IA en general y la psicología, cuestiones de si nos va a ¿cómo es la palabra? Como a Reemplazar. reemplazar en cierto momento o no, si es ético usarlo o no, cuestiones más como de la seguridad de los datos, la confidencialidad y demás. Nada, me parece que es un tema como súper actual, que está bueno que lo charlemos, que le demos visibilidad y que veamos también por ahí una parte más como metida en el tema que sos vos, porque por ahí hay muchas opiniones diversas e incluso que se contraponen, pero que por ahí no lo tienen tan integrado en el día a día como vos. Así que capaz contarnos primero un poco qué estás haciendo hoy o dónde o en qué aspectos de tu práctica clínica lo has integrado o de tu proyecto en general lo has integrado y ahí vamos pimponeando en función de lo que vaya saliendo. Sí, bueno, a mí la tecnología siempre me ha llamado la atención y desde que salió el famoso ChatGPT he ido probando al principio con mucha resistencia y miedo, eh, pero al final descubriendo cómo efectivamente la IA es realmente una ayuda muy, muy potente. Yo principalmente empecé explorando hipótesis, como de casos clínicos. Bien. Eh, Perdón que te casos que yo, interrumpa, pero tengo una primera pregunta. ¿Qué era lo que te daba como esa resistencia y ese miedo? Del... como esa sensación de vértigo, porque tú le preguntabas cualquier cosa a la IA. Cuando salió esto era algo tan así como, y te daba la respuesta y te creaba un ensayo y te escribía todo, y yo decía, pero esta cuestión, o sea, no podía entenderlo. Y luego me empecé a dar cuenta que con casos clínicos que yo había trabajado, que ya habían sido procesos terminados, le empecé a dar información, sin nombre obviamente, como que ahí es importante como dar datos anónimos. em, Me empecé a dar cuenta que la IA me respondía, pero con mucha lucidez y muy parecido a lo que yo había hecho. Incluso con perspectivas que yo no había visto. Entonces dije, wow, impresionante. Y dije, aquí hay algo que podemos hacer, que podemos ocupar, que me parece que está bueno como explorarlo sin resistencia. Porque más allá de lo ético, en una profesión tan humana como la psicología, yo decía, chuta, como que la IA pierde, nos hace perder humanidad en cierta forma. Entonces como ahí, como probando, avanzando, retrocediendo, como esa tensión que existía. Y fui descubriendo eh, que es de gran ayuda, que está muy bueno ocuparlo, pero que también hay ciertos límites que hay que saber que respetar. conocer, ¿no? Sí, hay que irse con cuidado con la IA, porque nos puede traicionar. Vos hoy estás haciendo clínica, ¿no? Bien. ¿Y en qué aspectos como lugares de tu práctica clínica tenés realmente integrada la IA? Obviamente, encuentro uno a uno, me imagino que no. Siempre es fuera de la sesión.
y siempre es para pensar hipótesis del caso. Como yo tengo una idea del caso y le pido que me ilumine o me dé como otros puntos de vista, profundizar ciertas ideas que yo tengo del caso, como intuiciones. Eh, yo he ido creando como, entrenando como un mini modelo, entre comillas, que ya me conoce, que son ciertas instrucciones que yo ya he probado, que han probado otros psicólogos. Entonces los resultados también son, porque yo en este proceso he ido haciendo parte a otros psicólogos. Entonces también en ese es como una IA clínica que ya está como, que va siendo probada por varios y que Y vamos súper teniendo nutrida, con... ¿no? Claro, sí. Entonces, como yo digo, es como tener un psicólogo experto que ya se leyó todo lo que existe y que está 24 horas eh, conectado, ¿no? Está bueno desde ese lugar decir como acceso a todo el mundo de la información, artículos, cosas nuevas, que uno en realidad no tiene el tiempo para leer todo eso, po. Y si hay alguna cosa, ya profundizamos y así vamos. Bien. Bien, eso me parece clave como esa última puntualización, porque creo que también que es como una de las grandes, no sé, reticencias en cierto sentido al uso de la inteligencia artificial, como eso de tener tan accesible la información que nunca terminamos aprendiéndola en cierto sentido, porque necesitamos algo, se lo preguntamos o se lo pedimos y capaz que si lo tenemos que hacer por nuestra cuenta, más allá de que yo soy re pro del uso de cosas como más bien mecánicas y demás, hacerlas con inteligencia artificial porque al final es tiempo que estás optimizando y laburo que estás optimizando. Pero es cierto que hay pila de cosas que vas y se la preguntás y en ningún momento como que te tomás por ahí el laburo de integrarlo realmente, ¿no? Claro, yo creo que el juicio clínico jamás la IA lo va a poder reemplazar. Yo creo que la clínica es todo un arte, yo lo vivo así. Un arte de tener un alma humana frente a nosotros y poder como conectar desde lo afectivo y lo humano. Pero cuando termina la sesión, y yo siempre soy mucho de estudiar, como de si hay algún tema que trae el paciente y que no sé o que quiero profundizar para poder entender mejor al paciente, ahí utilizo la IA, profundizo, leo, busco artículos, pues, como en ese apoyo más intelectual, racional o científico, no sé cómo quiera llamarse. Ahí sí utilizo mucho la inteligencia artificial. Bien. Recién yo te pregunté como esto de la resistencia que te generaba al principio. Y acá te voy a hacer una pregunta que en realidad ya te hice fuera de cámara y ya te la hice en la llamada de la mentoría, pero creo que si lo pasamos por alto, porque entre nosotros ya lo hablamos, por ahí va a quedar una laguna. Pero recién te preguntaba por esto como de la resistencia o el miedo que te generaba. Y para mí, por ahí la mayor barrera que los psicólogos tienen a usarla es el tema de la confidencialidad de los datos. ¿Qué onda con eso? Por ejemplo, si querés, como breve introducción, podés contar sobre tu plataforma, sobre cómo funciona, porque el día que yo te lo pregunté era hablando puntualmente de tu plataforma, que te pedía como Ah, sí, entiendo. el nombre del paciente e incluso creo que te pedía algún otro dato como el correo o el teléfono, cosas así, que yo cuando probé tu plataforma ponía tipo, o sea, como Claro, por sí, completar el campo simplemente. sí, ¿Qué onda sí. con esa Primero, parte como más de la confidencialidad o del cuidado incluso de los datos? sí, mira, lo he pensado harto eso. Si bien hoy día existen leyes y formas para encriptar la información y tenerla segura, eh, hay que decir que la tecnología ya nos conoce y la verdad es que es como pensaba yo, si cada vez que hablamos de algo y en nuestro celular nos aparece lo que estábamos hablando, la publicidad de la pelota de fútbol, de la cama que queremos comprar, las zapatillas, como que ya la tecnología ya nos conoce perfecto. Entonces, hablar como de proteger los datos, entre comillas, en realidad parece que nada está protegido y saben todo de nosotros. Pero en el ámbito clínico, obviamente, hay diversos protocolos
Es que yo creo para que proteger no la es tanto una información. protección de datos en sí mismo, sino una protección como de la confidencialidad del espacio terapéutico. Creo que va más por Sí, ahí, ¿no? El cargar las notas, por ejemplo, a una plataforma, creo que va más por ahí, más que la protección de datos de que tengan nuestro teléfono o no, que tengan nuestro correo o no, ¿entendés? Más por ahí va mi sí, pregunta. sí, no. A ver, en primer lugar, esta plataforma que tú mencionas, yo, después de toda esta experiencia, decidí crear una plataforma que permita a los psicólogos tener las fichas clínicas de sus pacientes, las sesiones, las notas, los test, y que los psicólogos puedan también tener herramientas de IA para analizar esa información. Tesis, recomendaciones, em, informes, etcétera. Como para ahorrar tiempo, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, cuando obviamente hay leyes que, al menos en Chile, bueno, a nivel internacional también, ley de protección de datos, sobre todo de datos sensibles cuando son datos de salud. Y para eso existen servicios en el Internet que son servidores que guardan de manera encriptada los datos. Entonces, en este caso, el psicólogo que se registra en cualquier plataforma, solamente él tiene acceso a esos datos, eh, y esos datos están protegidos en un servidor. Así funciona. Obviamente que cada vez que enviamos, lo ideal sería tener un servidor local, porque cada vez que enviamos un dato, obviamente le estamos mandando esa información del paciente a OpenAI, en este caso, que es el modelo que usamos nosotros, que es la empresa que creó ChatGPT, y la enviamos y nos devuelve la Me vuelvo, respuesta y aparece en la plataforma. claro. Claro, entonces Que de ahí va mismo a viene ser también como esa nutrición que tiene la IA, ¿no? claro. Entonces, ¿existe realmente la información confidencial? No sé si existe, pero nosotros, todo lo que existe hoy día para cuidar esa información, para que sea privada, para que no se la roben, para que esté encriptada, lo ocupamos. Entonces, todas las plataformas deberían hacer eso. Y vos decís que poner sacando tu plataforma, pero si yo voy a ChatGPT mismo, a tipo, no sé, darle notas, notas de una sesión y preguntarle por ahí, no sé, que me recomienda alguna intervención terapéutica o qué hacer con ese paciente, ahí sería menos seguro que hacerlo, por ejemplo, en una plataforma o no necesariamente. No necesariamente, porque yo puedo preguntarle a ChatGPT directamente, pero con el deber, quizá, de anonimizar esa información. O sea, no voy a decirle Juanito Pérez, 45 años, sino que paciente masculino de 45 años, sino que tener ese cuidado. De modo que los datos más sensibles del paciente no sean Expuestos. como puestos en la IA, claro, Que en realidad, si expuestos. lo pensás, es el mismo cuidado que tenés que tener para supervisar un caso. O Claro, incluso yo cuando me acuerdo que en un momento hacíamos supervisiones no, eran como más una especie de ateneo clínico, por así decirlo, dentro de la sí. terapia que presentabas casos, era el mismo cuidado que tenías que tener. Mm, O sea, si la paciente se llamaba, no sé, Romina, le ponías como el nombre Camila para presentar su caso, como para ponerle un nombre, pero en realidad no hablabas de Romina, hablabas de Camila, pero estabas presentando, o sea, es como el mismo cuidado en sí, como sí. de no Igual exponer. pienso ahora que en otra cosa, pero conectado con esto, que a veces no, ya está bien, nosotros como ponemos los medios para cuidar esa información, que como profesionales es parte de nuestro código de ética, ¿cierto? Guardar esa confidencialidad. Pero a veces también pienso en los pacientes que nos llegan, eh, que ya le han contado toda su historia, toda su vida a ChatGPT, y nos dicen, oye, ChatGPT me dijo que tengo ansiedad generalizada porque leí esto y esto. Entonces también es como, ahora hice como el match de una idea que quería compartir. Eh, Como que igual nos cuidamos tanto nosotros de guardar esa información y hoy día los pacientes están llegando como prediagnosticados, entre comillas.
a nuestra consulta diciendo, oye, ChatGPT me dijo que tengo tal cosa. Entonces igual es como desafiante, ¿no? Es como la IA está colonizando cada vez más la mente, la psique humana y nosotros acompañando esos procesos, po. Sí, Por eso es importante como adaptarse a eso. total. A mí particularmente, y me parece que está de más como eso último, que me preguntabas ahora antes de arrancar si me había pasado que algún paciente llegara como con esta idea de ChatGPT me diagnosticó tal cosa. Nunca me pasó, sí me ha pasado de pacientes que han hecho como una especie de búsqueda de cuál es el perfil de terapeuta que necesitan, pero que en cierto punto para eso le tienen que contar más o menos como el motivo de consulta, básicamente, o una breve descripción al menos. Pero considero que en esto también que vos la otra vez usabas una palabra que me parece clave, el iterar, que es parte como de la nutrición que le vas haciendo, que nosotros como psicólogos utilicemos esas herramientas, me parece re importante también como para ir nutriéndolas justamente para que cuando los pacientes se metan a indagar en ella, también haya de nosotros ahí, ¿no? Sí, yo creo que ahí es como ser el médico que se niega a usar el estetoscopio para escuchar y pone la oreja nomás. Entonces eso es como el uso de la IA, ¿no? Hoy día. Pero también a propósito de eso de iterar, que en el fondo es repetir, tiene que ver con no quedarnos siempre con lo primero que nos dice la IA. Porque estamos acostumbrados a preguntar, oye, dime tal, y nos quedamos con eso y no, no vamos más allá. Ojalá que el contenido que usamos con la inteligencia artificial sea habiendo preguntado por lo menos 5 veces y a la quinta recién como tomar esa información, y mientras más información le damos a la inteligencia artificial vamos a tener mejores respuestas. Por lo tanto, no es solo una cosita como de dos Sí, o tres de ir y mensajes darle la con pelota. GPT y listo, sino que es un proceso mucho más largo, si queremos usarla de manera responsable y ética. Sí, bueno, ese es un gran tema, como el de la buena práctica también, ¿no? A mí me pasa mucho, doy por asumido que la gente que esté viendo esto ya sabe más o menos qué hago. Yo trabajo mucho más con psicólogos, acompañando a psicólogos a crecer en redes sociales que con pacientes hoy por hoy. Todavía me quedan algunos pacientes, pero en realidad estoy mucho más enfocada en mi programa de mentoría, en contenido en sí mismo. Y me pasa con muchos psicólogos que su contenido es muy de ChatGPT. Y te das cuenta por eso, porque en realidad por ahí van y le tiran, haceme, no sé, tirame 3 ideas de contenido para esta semana sobre ansiedad, depresión y no sé qué. Y van y copian y pegan eso, pero no hay tanto como de, bueno, qué tipo de, no sé, por ejemplo, qué, ¿cómo decirlo? Como, ¿qué tono le quiero dar a mi mensaje? ¿Desde qué perspectiva laburo? ¿Desde qué enfoque laburo? ¿Con qué tipo de pacientes laburo? Como que falta mucha nutrición a la hora de ir a pedirle al chat que haga las cosas por nosotros. Entonces también termina pasando eso, de que quedan cosas como súper robotizadas. Y vos ves contenido que te das demasiado cuenta que es hecho con el chat, incluso por la forma de escribir. Claro. Eso es como, sí, pues hoy día estamos, que todo es más fácil con la inteligencia, entre comillas, ¿no? Entonces escribimos, eh, y es verdad que en el fondo todas esas publicaciones, como que en el fondo van deshumanizando, quizás, no sé cómo llamarlo, pero deshumanizando la misma afectividad que el psicólogo quiere como transmitir o humanidad a través de ese contenido. Entonces, cuesta más que personas conecten porque obviamente ese contenido es artificial, ¿no es No es cierto? hecho por una persona, total. Claro, sí. Aunque la IA cada día crece a pasos agigantados y no sé qué va a pasar en un par de años más, porque cada vez más rápido, pero con todo yo creo que nuestra profesión nunca va a ser reemplazada. Los vínculos humanos jamás van a ser, creo, reemplazados por la IA. Y eso es una gran ventaja para nosotros. No como los ingenieros, otras profesiones que son más técnicas, que hoy día sí
la IA estar un poco perfectamente más podría reemplazarlo, claro. Bueno, el otro día, qué lástima que no lo volví a ver antes de juntarnos, porque el otro día una paciente me pasó un estudio que se hizo sobre como la efectividad de las intervenciones terapéuticas de psicólogos e inteligencia artificial. Mm, Después te lo voy a pasar, o sea, no voy a traer datos y números ahora porque no lo tengo tan presente, pero después te lo voy a pasar. sí. Lo otro es como esto de, propósito de, lo leí, la TikTokenización de la vida. Como que todo por TikTok hoy día y todo como que, y vemos un video sobre algo y como de salud mental y ya, y lo consumimos y lo aplicamos y al final como que son puras cosas que desde mi punto de vista no llevan a ninguna parte porque es como que es solo positivismo y a propósito de salud mental, psicología, tecnología, inteligencia artificial, redes sociales. A veces me choca ver tanto contenido como así de todo autoayuda, autoconocimiento, como que si dependiera solo de nosotros. Y no, pues necesitamos de los demás. Total, total. Bueno, esa es una bandera que vengo levantando hace bastante rato también Mm, con el contenido sobre salud mental hecho por psicólogos. Me parece súper importante, súper importante. Porque si bien es cierto que es re importante escuchar experiencias de personas también. La otra vez, voy a traer un ejemplo. Me crucé con un video, no sé si lo viste. ¿Conocés a Cris Morena vos? ¿A quién? A Cris Morena. No, ¿No llegó a Chile el universo Cris Morena, Casi Ángeles, Floricienta y eso? No. no sé, no. Cris Morena es una productora, es argentina, que sobre todo a mi generación la marcó mucho porque básicamente nos criamos con sus producciones. Casi Ángeles, Floricienta, Rinconcito de Luz, esa yo era bastante chica, no lo llegué a ver, pero estaba también Rebelde Way, como que muchas series infanto-adolescentes con ideas polémicas respecto a varias cosas. Mm, Pero la otra vez, eso como breve contexto de quién es Cris Morena, la otra vez me crucé con un video de Cris Morena, que es un personaje un poco cuestionable en cierto sentido, que ella contaba que su mamá tenía trastorno bipolar de la personalidad. No lo llega a decir en ningún momento, lo da a entrever contando cosas, como contando cosas de la personalidad de su madre, de cómo era el vínculo de ella con su madre y demás. Pero ella lo trae desde un lugar como súper romántico, por así decirlo, de que su madre era como una gran artista y que por eso, o sea, como que en cierto punto era tan un gran artista que se terminó como desprendiendo de esta realidad. Y la verdad, lo escuchabas y desinformaba más y estigmatizaba más de lo que aportaba. Y que era una Cris Morena, vos no la conocés, pero en Uruguay y en Argentina, Cris Morena es Cris Morena. Entonces, por ahí te cruzabas un video de ella hablando sobre eso y parás a escucharlo. Y no es una persona a la que tengas que escuchar hablando sobre salud mental, ¿entendés? mm, Entonces, sí, sí. me parece súper importante que de hecho yo agarré ese video como, tipo, hice una especie de reaccionando a esa entrevista de Cris Morena, porque me parecía súper importante también darle en cierto punto visibilidad al hecho de, wow, ¿qué referentes estamos escuchando en relación a qué temas? Que por ahí a Cris Morena, si yo la escucho hablar sobre producción, puedo estar horas escuchándola hablar, porque es una referente en ese tema. Pero de salud mental no. Y es importante que ella cuente su experiencia, sí, pero tomarlo como eso, como su experiencia, ¿entendés? Y por ahí falta también el complemento después de la expertise en el tema. Mm, sí. Yo creo que importa mucho el discernimiento, como discernir aquello que, o elegir aquello que realmente me ayuda de lo que realmente no me aporta. Entonces ahí como, ¿por qué lo digo? Porque pasamos muchas horas haciendo scroll en redes sociales y consumiendo contenido y a veces no nos damos cuenta.
pero es como un placer pasajero que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, a propósito de lo que tú dices, es como saber elegir cuáles son aquellas personas o Claro, aquellos mucho más. contenidos que sí quiero consumir, que sí me aportan y que sí me dan sentido como a las búsquedas y a los deseos en los que estoy en la vida. Eh, Porque claro, es muy fácil dejarse llevar como por las tendencias, ¿no es cierto? Y las modas de los discursos en las redes sociales, que a veces los seguimos por moda y no por verdadera, Convicción. como, claro, convicción, necesidad, etcétera. Entonces está bueno ahí discernir aquello que nos ayuda más a lo que estamos viviendo como desde nuestra salud mental. Bien. Sí, que eso considero que va más allá de la inteligencia artificial en sí mismo, pero sí, 100%. Claro, sí, 100%. Hay mucho discurso peligroso, sí. súper peligroso en las redes, que va muy de la mano de esto que decías, como ese exceso de positivismo, ese exceso de, como de todo está en nuestro control en cierto sentido. Muchas cosas sí, pero hay muchas otras que terminás cayendo en un discurso súper meritocrático. ¿Qué cosas sí y qué cosas no hacer con inteligencia artificial siendo psicólogos? Buena pregunta. Estaba preparado para esta pregunta. No estaba preparado, te la dije antes de arrancar, Fran. ¿Qué cosas sí? A ver, ¿qué cosas no? Eh, ¿Qué cosas sí? Bueno, saber ocuparla, obviamente. Ocuparla, eso sí. Saber ocuparla. No dejarnos llevar por las primeras respuestas. Bien, No convertir la IA en solución a nuestros propios pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Es como nosotros tenemos mente para los pacientes y ponemos mucho de nosotros para los pacientes. Y eso que ponemos, humano, desde nosotros, es muy importante porque eh, la transferencia es lo más importante para que un proceso avance. Entonces, no reemplazar eso tan humano que nos conecta con nuestros pacientes por darle esa tarea a la IA. Es como, eso es como, ya, le pregunto a la IA nomás, y chao. Y después repito lo que me dijo la IA con el paciente. Y no lo paso por mi ser. como Eso es por tu como, juicio propio. claro, exactamente. Eso creo que es muy importante. Eh, Otra cosa que creo que es importante es que, a propósito de la democratización, que lo hablábamos hace un momento, es que la IA, claro, sí, antes de grabar, que en el fondo la IA, a propósito de lo que sí hacer con IA, creo que una gran ventaja es ocuparla en el sentido de que la IA democratiza el acceso al conocimiento. Entonces, por ejemplo, psicólogos que trabajan en lugares aislados que no tienen acceso, por ejemplo, a tener no sé, asistir a algún diplomado, no sé, que no tienen tantos medios para acceder a ciertos conocimientos, la IA sí puede suplir eso, perfectamente. Entonces, la IA sí está democratizando el acceso a, por ejemplo, supervisión de calidad. Entonces antes necesitábamos ir a una universidad para ir a abrir un libro. Salió Wikipedia o todo lo que Internet, ya tenemos acceso, aunque Wikipedia no es lo más confiable, pero es como la analogía, ¿no? Acceso a información de calidad. Entonces, un psicólogo en un pueblo perdido puede tener el acceso al mismo nivel de análisis de casos que alguien en una clínica de elite, por ejemplo, en la capital. Entonces, la IA no discrimina por ubicación geográfica, recursos económicos o conexiones profesionales. Entonces, creo que en eso la IA es como, a propósito de por qué sí, por eso, como que está bueno pensar también la IA desde ese lugar para ir derribando esas resistencias, ¿no? Y otra cuestión a propósito de resistencia que me acordé ahora es que a veces se ve como que si el psicólogo ocupara la IA es como, no es un buen psicólogo. Entonces Bueno, como que, ay, ¿qué van a pensar los demás de mí? Mis colegas y todo, este gallo es un chanta porque ocupa inteligencia artificial. Y no, pues, no, nada que ver.
¿Qué, Hay que saber ocuparla. qué Quienes profesión no saben complicada la de ocuparla, ser creo yo, psicólogo, ¿no? quienes no saben ocuparla, creo que tienen esos discursos así como que no, de que son un chanta, que no sabe ocupar, no. Total, Yo creo que mm, total. Me parece una profesión como que siempre está re en el ojo de la tormenta en relación al ir ayornándose a las cosas nuevas. Como crear contenido como psicólogo también en un momento era como medio de chanta o poco ético. exactamente. Como que siento Sí. que constantemente, o sea, van saliendo cosas nuevas y si vas intentando como acompañarlas, todo el tiempo está siendo como si... Sí, pues yo creo que la humanidad va avanzando, las perspectivas humanas, los modos de ser, todo. eh, Nosotros también tenemos que ir como avanzando pues, con eso. Acompañamos personas, acompañamos seres humanos y al igual que como el ambiente va cambiando, nosotros también tenemos que ir como adaptándonos a esos cambios. Pues. Por eso que es una profesión muy dinámica y todo lo humano va a estar al servicio también de nuestra profesión, teniendo en cuenta la inteligencia artificial, que a veces digo que no es ni inteligente ni tan artificial, pero bueno, Sí, total. 100% alimentada por nosotros mismos. sí, sí, pues nosotros mismos damos la información, usándola, claro. ¿Cuál sentís que fue como el impacto que tuvo como en tu desarrollo profesional el uso de la IA? Impacto, sí, no, impacto yo creo que primero es como iluminarme con puntos de vista distintos, cosas que yo no veía de los casos. Como que yo pensaba de cierta forma, claro, y uno piensa desde su propia subjetividad, ¿no es cierto? Y desde lo que me pasa con eso que recibo del paciente. Pero la IA me ha ayudado como a tener puntos de vista que yo no había visto antes. Y como, chuta, mira, esta idea, esta cosa no la había pensado, está bueno para darle una vuelta, para proponérselo al paciente, preguntarlo. Yo creo que ese ha sido como el gran regalo o descubrimiento de ir usando esto. También me he encontrado como a veces como con tentado, obviamente, hacer las cosas rápidas, ya tengo que hacer un informe, ahí tomando la cuestión y ya, y está listo. Es como lo fácil, ¿no? Pero igual entonces ahí está uno como, es bueno como ir conociéndose también, pues, poniendo límites al uso de la IA, sanos límites, y en el fondo me ha hecho también como quizás ser más agudo en mi juicio clínico, como tener más información para acompañar mejor a los pacientes. Sí, aparte creo que Eh, también en esto de que la información se la vas a dar vos, por ejemplo, en la plataforma, que por ahí capaz después podemos dejar el link a la plataforma por si la quieren probar y darte feedback y demás. Pero en esto de que la información se la tenés que dar vos y cuanta más información le des, mejor va a ser como la evolución que te dé, ya sea en las recomendaciones de intervenciones terapéuticas, en la hipótesis diagnóstica, lo que sea. También te tenés que poner como más eh, como afilar mucho más a la hora de como recabar esa información. Que también, o sea, uno empieza a usar este tipo de herramientas diciendo que te empezás como a endulzar en cierto sentido. Entonces, ¿A como, qué? como a endulzar, como de que cada vez quieres tener mejores resultados, por Ah, así decirlo. Entonces también el buscar darle más información te requiere a vos ponerte en un lugar como de una observación mucho más como afilada, por así decirlo. No me sale la palabra que quiero usar, pero como que te hace también laburar mejor. claro, te hace pensar mejor. Y claro, hoy día cuando en tiempos como que vivimos sociedades tan rápidas donde no tenemos tiempo para nada, supuestamente, nos cuesta dar ese tiempo para pensar, po. Porque obviamente, claro, los pacientes, la sesión clínica con el paciente no son esos 50 minutos que uno habla con el paciente, sino que hay todo un trabajo entre sesiones, ¿no? Que es de analizar, supervisar, profundizar. Entonces, en ese sentido, sí es una ayuda.
Yo siento a veces que los psicólogos, a propósito de las resistencias, eh, que es el mensaje que yo quiero dejar, que se atrevan a usar la IA. Yo creo que es miedo a lo nuevo, ¿no? Es como quedarse un poco, ser más conservador, entre comillas. Porque el problema, creo yo, es que al rechazarla, estamos como bloqueando quizás un cambio que primero ayuda directamente a los pacientes, más apoyo, más accesible, mucho más rápido, y abre el acceso también, como dije antes, como a herramientas que antes solo podían pagar unos pocos. Entonces, por eso decir no al uso de la inteligencia artificial, yo creo que no es neutro, sino que es éticamente como problemático, porque eh, significa como negar a los pacientes, a la gente, algo que podría mejorar su salud mental y hacer la atención, obviamente, y el acceso mucho más justo. Sí, Sí, y yo creo que, además de que estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que que ni siquiera es realista decir no a la inteligencia artificial. Porque tu paciente, el que llega al consultorio, la está usando. Y es una realidad y que cada vez está agarrando, tomando más fuerza, tomando más protagonismo y ocupando más espacios. Entonces, decirle que no y no aprender a usar esa herramienta en realidad es quedar vos por fuera de algo que está pasando y que no está en tu poder, en cierto sentido, tampoco el que siga pasando o no. Obvio, por eso también me parece tan importante y por eso te hice como esta pregunta de qué sí, qué no hacer, como esto de las buenas prácticas y del saber usarlas, saber cómo funciona, pero en realidad el no usarla es quedar para atrás en algo que sí, es una realidad. sí. Yo creo que no usarla, obviamente, es creer que es como rechazarla en el fondo por miedo, por ser fiel a la tradición, ignorando el tremendo potencial que tiene, em, confiar solo en lo humano, cuando efectivamente la IA nos puede dar feedback objetivo, disponible, si sabemos ocuparlo bien, ¿no? Eh, y a propósito de esto también lo quería decir. En el fondo ya, los pacientes ya usan la IA, ¿no es cierto? Y yo creo que transformar eso en un recurso clínico, en el sentido de, ¿por qué no aprovecharlo? Como en el fondo, si el paciente ya llega diagnosticado, entonces en lugar de pelear con eso, ¿por qué no aprovecharlo? Y por ejemplo, crear nosotros nuestros propios instrumentos con inteligencia artificial, por ejemplo, antes de la primera sesión, en el fondo, y ya tener un, un feedback de la IA respecto de lo que está buscando el paciente. Algo construido por nosotros puede ser mucho mejor, creo yo, con criterios clínicos, que cualquier pregunta a la IA como Como eh, pregunta entonces, abierta. claro, Pero como que ¿qué decís? Como crear algo para incluso pasárselo al paciente. claro, por Una especie de ejemplo, que formulario, pero con inteligencia exactamente, como un artificial. preformulario antes perfectamente o entre sesión o algo que sea construido por nosotros con criterios clínicos, usando la IA de buena forma, creo que es mucho mejor crear ese instrumento para analizar el paciente que el paciente llegue o que pregunte libremente a una IA que va a responder abiertamente, Sí, lo porque es considero. distinto tener el modelo grande, ¿no es cierto? ChatGPT grande, que tener el chiquitito donde ya está entrenado y las preguntas están dirigidas, están bien planteadas. Obviamente que es mucho mejor. Bueno, excelente. Escucha, ¿cómo encontramos tu plataforma para probarla? Y ¿Cómo? Ah, le cambiaste el nombre. ¿No? ¿Siempre fue esa? ¿Ainda? ¿Hoy? Yo me había quedado con una que era Mind. Ah, Mind, sí, es que era la beta esa, perdón, la beta. Ahí va, está. Es que esa fue la que probé yo, Ah, vale. Ainda todavía, como continuidad. en portugués. Entonces, en el fondo es como que el acompañamiento y el trabajo con pacientes nunca termina, ¿no es cierto? Como siempre es continuo, siempre se van a abrir cosas nuevas. Y la plataforma como que busca eso, que los psicólogos tengan ahí sus pacientes
y puedan tener como la información en un solo lugar, ordenada, eh, accesible, segura. Bien, y además con todos estos otros recursos. Claro, con todos estos recursos que ayudan a pensar de mejor manera los procesos de los pacientes. Bien, excelente. Igual ponemos el link en la descripción del video por si quieren ir, probarla, darte feedback o Súper. utilizarla. Sí, Bueno, Fran, mil gracias otra vez por el tiempo y la disponibilidad para compartir estos espacios. Nada, asume lo que teníamos para traer hoy. En realidad, más que nada vos. Mi idea hoy era también asumir por ahí un rol más de entrevistadora, por así decirlo. Pero bueno, nada, eso. Gracias otra vez por hacerte el tiempo, la disponibilidad de venir a compartir. Y no sé si querés agregar algo más vos como para cerrar. sí, destacar solo dos cosas. Primero, que la inteligencia artificial no viene a reemplazar la psicología, sino a potenciarla. Bien. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el uso de la inteligencia artificial eh, nos permite democratizar herramientas que antes eran un privilegio de pocos. Esas dos ideas me gustaría que nos Que queden. queden. Excelente. Me encantó, me encantó. Bueno, muchas gracias por mirar hasta acá. Si tienen dudas, preguntas específicamente que le quieran hacer, mira quién apareció para cerrar. Que le quieran hacer a Fran de la plataforma o de para qué se puede usar la IA incluso. También dejamos tus redes en la descripción. Y nada, nos vemos la próxima. Que no tengo ni idea con Listo. quién va a ser ni sobre qué tema. Súper. Gracias. Chau, Chau. chau.